Hola a todos, mi nombre es Karen Julia Lara Sánchez y hago parte del Tecnólogo en Gestión Comercial y Financiera de la Universidad UPTC. El día de hoy venimos a hablar sobre los sistemas económicos. ¿Qué son los sistemas económicos o qué es la economía? Porque pues los sistemas económicos se centralizan en la economía. La economía es como la que estudia la administración de los recursos, la escasez, es la que se enfrenta a la escasez o que se limita en ciertos conceptos. O sea, mejor dicho, la economía es la encargada de ver en los momentos de escasez qué soluciones podemos dar. Por eso podemos decir que la economía es fundamental para enfrentar distintas dificultades como la inflación, el aumento de los alimentos, la generación de empleo, los manejos de deudas públicas, bueno, como tal. En este caso vamos a hablar de los sistemas económicos, de la escasez, de la economía, de agentes económicos, de factores de producción. Vamos a hacer un breve resumen sobre estos temas. Principalmente hablaremos de la escasez. ¿Qué es la escasez? La escasez es el punto de partida de la economía, porque los recursos que tenemos son pocos y muestran las necesidades de muchos, que nos obligan a elegir entre hacer o no hacer, o producir o para quién producimos. La economía se basa hasta en los hogares, principalmente porque si en tu hogar tú conoces cuáles son tus necesidades, vas a saber manejar económicamente tu hogar. Sabemos que hay temporadas en que la papa sube, en que la papa baja, en que la yuca sube, en que la papa... Entonces, todo esto es lo que enfrentamos con la economía. La papa sube porque los recursos suben, porque los costos de producción suben, porque el clima cambia, porque sube el combustible, suben los alimentos, porque ya nos cubre un gasto más para los transportadores o bueno, para la empresa que transporte en ese momento. Vamos a hablar ahora de los agentes económicos. ¿Cuáles son los agentes económicos? Los agentes económicos son tres en este caso, que sería hogar, empresa y gobierno. ¿Por qué? Los hogares son los principales consumidores, que las empresas son los principales generadores de servicios o de bienes o de producir ciertas utilidades. Y el gobierno es el encargado de regular y cobrar impuestos y da a un bien o a un servicio. El gobierno también genera servicios, pues, servicios de salud, de educación, de seguridad, bueno, de todo eso. En Colombia los hogares presentan más de la mitad de lo que muestra, de lo que consumen las familias en Colombia. Por eso es muy importante los hogares colombianos para la economía. Los factores de producción y remuneración. Contamos también con tres, principalmente es tierra, trabajo y capital. ¿Por qué? Los recursos principales son los recursos naturales o el sitio donde vivimos o que generalmente es rentado. Bueno, el trabajo es un pago que recibimos, se paga o pago de un salario, sea para otra persona o para nosotros. El capital sería el dinero, las máquinas, la tecnología o la generación de intereses de alguna utilidad. Es decir, por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos un salario mínimo de 1.423.500 más un auxilio de transporte de 200.000 pesos. Todos estos factores son muy importantes, pero muchos no consideran que el trabajo es clave, pero el trabajo es clave para la economía. Si tú tienes un trabajo y te ganas 1.423.000 pesos y tienes que pagar arriendo, alimento, vestuario, todo eso está haciendo un círculo. Tú trabajas para generar compras a otra empresa y esa empresa genera empleo y vamos así. La economía es monótona. Todo esto nos ayuda. Bueno, la asignación de los recursos. La asignación de los recursos tiene distintos mecanismos, que puede ser por turnos, por concurso, por azar, por lotería, bueno, de distintas maneras. El Estado se organiza financieramente para dar un sistema de recursos, puede ser en la salud o puede ser con subsidios o, bueno, de muchas maneras. ¿Qué papel del mercado? ¿Qué papel del mercado y el precio? O sea, es decir, cómo se forman los precios en el mercado y por qué se considera que es contribuyente. El precio se forma cuando se encuentran las ofertas, lo que produce que las empresas y la demanda lo que genere. Es decir, los consumidores somos los que nos evalúan para saber qué precios o cómo equilibrar los precios de cada cosa. En Colombia, los precios de los alimentos en 2022 tuvieron una alza notable. Fue una alza de más o menos del 14,3%,
lo que afectó directamente la canasta familiar en Colombia. En este año ya bajó la inflación, estamos en 4,82%, lo que da como un respiro a la canasta familiar de cierta manera. La economía del mercado versus la economía central y planificada. La economía de mercado versus la economía planificada. ¿Qué es la economía de mercado? El mercado decide todo. Ventajas, eficiencias, innovación, crecimiento, desventajas, designación, inclusión, bueno, muchísimas otras cosas. ¿Y qué es la economía planificada? El Estado decide qué y cómo producir. Ventajas que buscan la igualdad y la seguridad social. Desventajas es como eficiencia y menos innovadora. En Colombia tenemos una economía mixta, donde el mercado impulsa la producción, pero el gobierno invierte en temas como salario, subsidio o controla los precios. Así se busca crecer también y cuidar a los más vulnerables. Por un ejemplo, el Estado todos los años se reúne con las empresas y evalúan cuál va a ser la alza del salario mínimo legal en Colombia. Esa sería una de las principales como fuentes en las que el Estado tiene que ver. Es decir, con este tema lo que queremos entender es que la economía en el país está en todas partes, tanto en los hogares, como en las empresas, como en el Estado. Todos estos tres se unen para generar una economía total. En resumen, la economía muestra el total de los recursos, cómo los recursos no alcanzan y siempre hay que decidir qué hacer con ellos. En Colombia el mercado y los precios ayudan a organizar qué se produce y qué se consume, pero el Estado también tiene que invertir para apoyar a quienes más lo necesitan para garantizar un servicio, como por ejemplo, el Estado genera el servicio de salud para los más vulnerables. Los que no tienen una EPS contributiva cuentan con el servicio de EPS, pero para bajo costo. Son los servicios subsidiados. La economía también está en los grandes, en crecimiento. Colombia ha tenido grandes crecimientos de empresas. También el Estado está implementando y buscando cómo buscar que el mínimo sea, o sea, el salario mínimo sea controversial con lo que se necesita en Colombia. Que tiene más que ver como, por ejemplo, en Colombia tenemos una economía mixta, tanto está un poquito mezclada. El Estado ayuda y busca el crecimiento para que sea un poco justo de las empresas. Por ello es que se asigna el salario básico para todo el mundo. Tenemos problemas de desigualdad debido, pues en Colombia también se presenta mucho las labores informales. En Colombia se presenta que se ve mucha labor informal. Bueno, con esto me despido y espero haber sido clara con mi presentación, haber explicado pues la economía, el sistema de economía o bueno, la manera en que yo entiendo la economía. Muchas gracias, feliz tarde, feliz noche, excelente día.